Muy buenas noches, bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, viernes 14 de febrero, un día especial. Me imagino que están en este momento en compañía de sus seres queridos y que han pasado un día dentro de lo que es la temática de este día, ¿no? De la amistad y del amor. Felicidades a cada uno de ustedes. Yo voy con la política y eso es lo que ha pasado en toda esta semana. Creo que ha sido una de las semanas con más fuerte impacto político por los hechos sucedidos el pasado domingo. Y vamos a seguir con las reacciones que obviamente son sumamente importantes porque hay que entender lo que ha ocurrido en el país y también hay que tratar de sacar lecciones a futuro. Esta noche me acompaña el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Luis Cardenal. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, Nacho. Muy buenas noches a los estimados televidentes. También vamos a saludar, antes de empezar con la temática esta noche, a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas. Creo que... Sí. Bueno, Luis, me imagino, digamos que como todos los salvadoreños, viste con incredulidad los hechos sucedidos el pasado domingo y quizás también, digamos, le seguiste la noticia en relación a lo que estaba pasando antes, porque esto empezó, digamos, antes con este tira y afloja en relación al préstamo de 109 millones para la fase 3 del Plan Control Territorial. Pero... ¿cuál es tu análisis ahora? Me imagino, digamos, que con el pasar de los días y viendo todas las reacciones y las repercusiones que ha habido con este tema, hay un análisis más profundo, ¿no? Sí, claro. En primer lugar, que es lamentable, que no debería de haber sucedido, que tenemos que hacer todo lo posible para que de cara al futuro no vuelva a repetirse, que es una lección de la cual debe de aprenderse, un error de cálculo que se cometió y un abuso de poder que creo yo la mayor parte de la sociedad civil pensante ha reclamado y que ha de alguna manera dañado la imagen del país a nivel internacional y ha generado dudas a nivel interno. Creo que el trabajo que se había realizado hacia afuera por parte del presidente de la República y sus compañeros funcionarios de crear esa imagen de que en El Salvador había estabilidad, aquí era un lugar nuevo donde se respiraban aire fresco, donde a diferencia de otros países de Centroamérica la institucionalidad se había desarrollado, etcétera. Todo el trabajo que se hizo en, qué sé yo, 7 meses, se está a punto de caerse toda la borda por lo que sucedió en una tarde. Eso, si bien para la oposición política puede verlo como algo bueno, nosotros como salvadoreños en términos generales debemos de verlo con preocupación, porque es indispensable tener una buena imagen para que podamos atraer la inversión, que es el primer paso para buscar el crecimiento económico, el desarrollo y la generación de empleos que tanto necesitan los salvadoreños. Y por ende, a través de eso, también mayores ingresos para el Estado que le permitan cumplir con las demandas de la población, especialmente aquellos salvadoreños que están en posiciones más difíciles, de más necesidades y más débiles. Entonces, así las cosas, yo creo que es un buen momento para hacer esa reflexión y hacer un análisis de qué es lo que sucedió, para que no vuelva a suceder en el futuro. Luis, ¿cuáles son lo que se puede ver hasta ahora como consecuencia o se puede vislumbrar como consecuencia a futuro? Bueno, como consecuencia es una mayor inestabilidad, inseguridad, nerviosismo, tensión, polarización, división social, todo lo cual no es bueno, es algo contraproducente. Pero yo te diría, Nacho, que esto, reflexionando y pensando un poco, es como decimos en buen salvadoreño, un gran tetunte que está compuesto de un montón de cosas, las cuales hay que analizar de manera individual o independiente para poderlas comprender. Porque aquí veo yo que con gran facilidad confundimos las cosas y nos saltamos de una a la otra. Y te propondría, mire, empecemos por la materia de seguridad. Aquí nadie está en contra, ni nadie está diciendo que la seguridad no es importante y es fundamental y que es indispensable resolverla. A todos nos afecta y creemos que es, si no uno de los principales problemas del país. O sea, la importancia de la seguridad no está siendo cuestionada.
Ahora bien, ¿qué se ha hecho con respecto a la seguridad? Pues hay un plan de control territorial que ha bajado los homicidios, que algunos cuestionan las estadísticas, pero que obviamente ha bajado los homicidios, pero que deja algunas cosas un poco, digamos, sin resolver, como son las extorsiones, como es la inseguridad que siente la gente cuando se va a los buses, como son los peajes, las rentas, los robos, los hurtos y ese tipo de cosas. Pero ¿cuál es el problema que hay? Y esta es una sugerencia respetuosa, que como en muchas cosas, muchos no conocemos de qué estamos hablando. Se conoce el título, Plan de Control Territorial, pero no sabemos cuál es la responsabilidad que nos corresponde a cada sector dentro de ese plan. Y si bien no nos pueden decir todos los datos por razones de seguridad, pues sí creo yo que es importante que nos hagan partícipes para que nosotros podamos asumir la responsabilidad o el trabajo que nos corresponde dentro de ese plan. Esa es una cosa. La otra es la urgencia que había para aprobar el crédito. Y aquí creo yo que no hay que exagerar, porque si uno exagera después no le creen. Se habla de que esto es indispensable porque se cae la seguridad si no se aprueba el crédito. Nosotros no lo vemos así, porque se acababa de aprobar un presupuesto general de la Nación. Estamos en el segundo mes del año. El presupuesto, digamos, duplica el presupuesto de defensa del 2019 al 2020. Y estas son cosas que sabe uno de ciudadano medianamente informado. Seguro hay más información que habría que discutir y poner en la mesa para resolverlo. Pero vaya, la defensa tiene el doble del presupuesto. Se acaba de aprobar el presupuesto. Se aprobaron otros créditos, los cuales todavía no han pasado a la segunda etapa de ratificación en la Asamblea. Y esa responsabilidad de pasar de la primera etapa de aprobación a la segunda de ratificación le corresponde al gobierno. O sea, si de la segunda etapa que fue aprobado no lo han pasado a ratificación, ¿cómo me pueden decir a mí que es indispensable, urgente y que se cae el plan de seguridad si no se aprueba la tercera etapa? Si no hemos terminado con la segunda. El presupuesto, digamos, y este es un cuestionamiento legal de cara al futuro, por eso digo que debemos de aprender de las experiencias, el presupuesto debería de contener todos los gastos previstos para el año. O sea, si el plan de control territorial es parte del plan de gobierno y se conoce desde el año pasado que se iban a requerir recursos, ¿por qué no se incluyeron esos recursos dentro del presupuesto? Y ya de una vez se discute todo de una sola, se entiende y no hay cuestionamientos de que si ya se dio dinero para esto en otro lado y que se está duplicando al pedirlo aquí. Eso no me lo costumbre que llevamos muchos años en lo mismo, ¿no? Sí, pero hay que corregirla porque ya vemos los resultados. Tercero es el contenido del gasto que está dentro del crédito. El gobierno ha dicho de que ya contestó todas las preguntas. Uno habla con los diputados y dicen que no. Sí hay dudas porque en la Comisión de Seguridad se aprueba y cuando se lleva al Pleno no se aprueba. Y este es para el lado de la oposición. ¿Qué significa eso? Bueno, uno, que no hay comunicación, no hay organización entre ellos y los que están aquí lo aprueban, pero los que están aquí lo desconocen, los que esto han aprobado, y aquí hay que trabajarlo y arreglarlo. Pero por otra parte sí hay preguntas que no han sido respondidas. Por ejemplo, ¿es importante tener un buque de guerra, un buque naval? Es importante, pero es prioritario. Como no conocemos el plan de seguridad, no podemos decir sí o no. Los helicópteros son parte del plan de movilidad, pero serán prioritarios. ¿Cómo van a encajar estos equipos dentro de la implementación del plan? Tampoco lo sabemos. No podemos criticar si está bien o está mal porque no sé. Pero lo que sí hay cuestionamientos es con respecto a las cámaras de seguridad. ¿Por qué? Bueno, porque en primer lugar muchas alcaldías están invirtiendo en eso. Y no sabemos si lo que está haciendo el gobierno se está interconectando con las alcaldías. Y si no será que estamos duplicando el gasto de dinero que no tenemos para hacer algo que podría hacerse de manera más eficiente si se coordinara. A lo mejor se está coordinando y lo que estoy diciendo yo no tiene sentido. Pero no lo sabemos porque no lo han explicado. Pero el gran cuestionamiento que ha habido con respecto a quién pagó el viaje del viceministro Osiris Luna, resulta que genera más dudas porque
La empresa que pagó el viaje parece ser, que no lo estoy asegurando, pero parece ser que es la empresa que va a licitar las cámaras de video, y esto genera desconfianza y dudas que tienen que ser aclaradas. Entonces, cuando dicen ya todas las dudas están aclaradas, no están así, y esto necesita más trabajo. Entonces nos vamos a la siguiente etapa, y es, bueno, el procedimiento que se siguió es el correcto, y hemos venido señalando nosotros desde ANEP, miren, en una democracia el diálogo debe de ser la norma, y si no hay entendimientos se le tiene que meter más diálogo. O sea, la fuerza en ningún momento. En ningún momento, porque miren, una decisión que se consigue a la fuerza puede conseguirse más rápido, pero no es una decisión que va a ser más sólida o más duradera. En cuanto el que ha sido forzado a tomar una decisión con la que no está de acuerdo pueda, le va a dar vuelta o la va a sabotear. Entonces la estabilidad de esa decisión, digamos, no es la mejor. Y aquí, obviamente, digamos, por donde lo querramos ver, hubo un intento de forzar una decisión de un poder a otro poder, lo cual no es bueno para la democracia, no es permitido en la democracia y no debe de hacerse. La convocatoria, bueno, habían dudas constitucionales, unos decían que sí, otros decíamos que no, y ahora la Sala de lo Constitucional parece que está dando la razón al hecho de que no debe de convocarse a menos que se cumplan las condiciones que la Constitución misma determina, que son emergencias, catástrofes, invasiones, guerras, y que la Constitución no se puede leer palabra por palabra, sino que debe leerse en todo su contexto. Ayer comentábamos en el programa sobre las dos convocatorias que han habido por parte del Consejo de Ministros en El Salvador, que se recuerdan, uno en la época del presidente Duarte y la otra en la época del presidente Francisco Flores, y en ambos casos fueron convocatorias por los terremotos que ocurrieron en ese momento, que era Estado Calamidad Pública, y obviamente sí tenía competencia el Consejo de Ministros. Y mucha gente se ha dicho de que cuando se escribió esto y se mantuvo en la Constitución era cuando el Congreso se reunía una vez. Claro, pero en ese caso, digamos, caso de calamidad pública, el Consejo de Ministros puede pedirle a la Asamblea una reunión urgente, ¿no? Porque obviamente hay una situación de país difícil. Y también viene otra cosa, Nacho, que creo yo que... ¿Permíteme ir al corte? Ah, sí, claro. Necesito el corte, volvemos rápidamente. Bueno, si tú dices que el préstamo no es una cosa que era cosa de vida o muerte para el país, y que habían, digamos, otras formas de seguir adelante con el plan de seguridad, porque estaba recién aprobado el presupuesto de seguridad, ¿qué fue lo que, a juicio de ustedes como ANEP, produjo esta situación? ¿Una actuación puramente de carácter del presidente? Yo no diría puramente de carácter. El presidente es un hombre inteligente, y yo creo que él tiene un plan y está, digamos, ejerciendo o dando los movimientos de acuerdo a ese plan. La cosa es que él lo conoce y nosotros, ¿cuál es el plan? Nosotros solo intuimos. Bueno, hace quizás una guía para eso es lo que sucedió hace 2 años en la Universidad Nacional, cuando el presidente básicamente describió casi calcado lo que sucedió el domingo, donde él dijo: vamos a ir a la Asamblea Legislativa con la Fuerza Armada, con la policía, y vamos a decirles a estos que el pueblo... Esa fue la reunión en la Universidad de El Salvador que tuvo cuando... Correcto, es un video que anda circulando. O sea, ¿tú crees que el plan del presidente es establecer un Estado autoritario con control absoluto? Quizás no, pero esta es una manera de demostrar poder y de iniciar la campaña política del año 2021, que básicamente ahí lo que se dijo en la tarima era el inicio de esa campaña. En el 28 de febrero los vamos a sacar y no sé qué y no sé cuánto. Pero yo creo que el cálculo que no midió bien, o donde se equivocó, es cuáles iban a ser, digamos, primero los grandes riesgos que se iban a dar, porque uno cuando inicia este tipo de actividades saben dónde comienza, pero no saben dónde terminan, porque
Las masas, el comportamiento de las masas no es predictible y se puede salir del guacal o del que uno quisiera que hicieran hacia otras cosas. Y si vemos al final de la reunión, el mismo presidente estaba teniendo dificultades con la gente que quería, alguna gente que quería tomar otro tipo de acciones. Porque surge otra cosa, y aquí hago un paréntesis, y es esta vieja costumbre de que quien está en el poder utiliza el poder para cohibir a los empleados públicos a que los apoyen en actividades políticas en horas que, bueno, gracias a Dios no es en hora de trabajo, pero digamos tuvimos una gran cantidad de información donde funcionarios públicos estaban pues obligando a los trabajadores que merecen respeto y que merecen tener su día de descanso, obligándoles a que asistieran a la actividad. Entonces, si llegan obligados, es el pueblo. O muchas veces el empleado para quedar bien con el jefe. Pues sí, pero de alguna manera es una presión sutil o no sutil, pero es una presión que no debería de darse. Okay. Porque el pueblo debería manifestarse libremente. Para pasado mañana domingo hay amenaza también nuevamente de una concentración, esta vez aparentemente y por orden de la Sala Constitucional, sin el presidente de la República y Fuerza Armada abriendo una sesión en la Asamblea Legislativa, pero pueden desbordarse el ánimo. Tú dijiste, digamos, esto no se puede salir de control fácilmente. Sí, y eso ¿sigue siendo un peligro fuerte para ti? Sigue siendo un peligro. No creo que, digamos, si uno fuera apostador en Las Vegas y viera las posibilidades, no creo que tenga muchas posibilidades a menos que cuente con recursos importantes para poderlo hacer. Porque si bien todos somos muy dados a opinar en las redes sociales y a protestar y a cuando estamos entre amigos decir y hablar, sí somos muy dados o ya estamos bastante cansados de tomar una acción que requiera un esfuerzo, un gasto o un riesgo. Y si no se pagan los buses, si no se le dan los viáticos, si no se organiza, si no se gasta, es difícil que se llenen las expectativas de tener una gran cantidad de personas. Entonces aquí vamos a ver si tienen o no tienen financiamiento y de dónde viene ese financiamiento, porque el que dé el financiamiento va a ser últimamente también responsable de lo que ahí suceda. Siento que el hacer ese tipo de actividades después de lo que acaba de pasar es totalmente contraproducente para el bien y la estabilidad del país, y es que los salvadoreños deberíamos de trabajar por construir un país con un mejor futuro, donde tengamos más oportunidades, donde los problemas se vayan resolviendo, pero lamentablemente aquí seguimos siendo un país que está dividido, que está polarizado, en donde la división, el odio, los resentimientos se utilizan como instrumentos para conseguir propósitos muchas veces mezquinos de algún sector en detrimento de otro. ¿Y eso a qué nos ha llevado? A que el país quede estancado. Si aquí deberíamos de vernos los salvadoreños como parte de un equipo, como una tripulación, que todos estamos en el mismo barco, como que entendamos que si no jalamos la carreta en la misma dirección, la carreta no se va a mover, y que si bien podemos tener diferencias, resolvamos las diferencias de manera civilizada, y que cuando hay un problema lo discutamos con razones y no con emociones. Luis, ¿qué efecto causa la empresa privada? Un hecho así, todos sabemos que normalmente la empresa privada mide mucho los riesgos, ¿no? ¿Sí? Yo no sé si esto le aumenta el riesgo a un empresario privado, en pensar que el día de mañana a lo mejor puede no ser la asamblea, pero puede ser su empresa, ¿no? No, es que desde hace tiempo, y yo creo que lo hemos compartido aquí en tu programa varias veces, Nacho, yo tenía una hipótesis que ahora creo que ya se ha comprobado, y es que aquí nunca hemos salido de la guerra. La guerra estaba en el campo militar, se firmaron los acuerdos de paz, pensamos nosotros que los problemas estaban resueltos, que ya no había los mismos cuestionamientos, y lo que vimos fue que pasó del campo militar al campo político, y se manifiesta cada vez que hay elecciones, y cada vez que hay elecciones, y esto está comprobado en los datos, que el país se paraliza. ¿Por qué?
porque como en las elecciones puede ganar uno, puede ganar el otro, la incertidumbre de qué es lo que van a hacer, qué medidas van a tomar, en qué cosas van a cambiar, hace que la gente detenga su inversión y haya inseguridad jurídica, además de la inseguridad personal que existe por los problemas de delincuencia. Y eso es el peor enemigo de la atracción de la inversión, porque no hay nada más cobarde que un dólar. La gente que ha ahorrado o que se va a ir a endeudar para ir a invertir en algo, pues quiere tener la mayor cantidad de garantías posibles de que no va a perder su dinero. Y aquí, si en una sesión de la Asamblea Legislativa le cambian las reglas de juego a alguien, cambian las leyes, pues en ese momento todos los planes que uno podría haber hecho y todas las decisiones que uno podría haber tomado de manera consciente y profesional para poner un negocio se van al suelo porque te cambiaron las reglas. Ya no estás jugando fútbol, sino que te mandan a jugar voleibol. Y no es lo mismo jugar una cosa que la otra. Entonces, esa inestabilidad que se da en el campo político siempre se manifiesta de manera negativa en la economía. A la raíz de los problemas económicos de El Salvador, la raíz es política. Y mientras eso no se resuelva, pues el país va a estar emproblemado. Y ahí es donde decimos nosotros de que, si bien es cierto, todavía tenemos una gran cantidad de problemas que nos preocupan, en este caso particular también podemos pensar de manera positiva. Y es el hecho de que a pesar de que se dio esto, el sistema funcionó. Nosotros siempre tendemos a ver todo lo malo que tenemos. La institucionalidad, claro que tiene un montón de debilidades y tiene un montón de problemas, pero la institucionalidad salvadoreña, a pesar de los pesares, ha demostrado que tiene la suficiente fortaleza como cuando alguien quiera salirse de la regla de la Constitución, pues va a haber suficiente fuerza para... Usted está refiriendo básicamente a la reacción de la Sala Constitucional, de la Corte Suprema y la Fiscalía. Sí, pero no solo. Pero el presidente, su respuesta es: los mismos de siempre se protegen. Pues sí, pero el sistema se protege y funcionó. Se puede decir lo que sea, pero aquí estamos, pues. El golpe de Estado no, si es que se pensaba hacer, no se dio. Y digamos, la sociedad civil, inclusive gente que pensamos muy diferentes, todos estamos de acuerdo en que ese no es el mecanismo de resolver las diferencias y que tiene que hacerse conforme el camino que dicta la Constitución. Y eso ya de por sí es una ganancia, porque significa que con otros países se ha dado un problema similar y la cosa se ha desbordado. Aquí no ha sucedido eso. Todos tenemos un parte de responsabilidad del problema, pero también todos tenemos parte del mérito de que el sistema esté funcionando. Que no es perfecto, como decía Winston Churchill, sí, no es perfecto, pero es el menos malo de todos los sistemas políticos que existen. Luis, por lo tanto, tenemos que protegerlo. ¿Qué información tienes tú en relación a la inversión extranjera y nacional que puede tener el país este año 2020? El gobierno es ve cifras muy esperanzadoras. Y nosotros las estábamos viendo como posibles. Quizás no garantizadas, no seguras, pero sí estábamos viendo un cambio de cómo se nos ve afuera. Cuando llegábamos o recibíamos gente que venía a preguntar de El Salvador, digamos, hasta fechas recientes, teníamos que, miren, y las pandillas, y el crimen, y el FMLN qué va a hacer, y se va a mantener en el poder, y todo eran dudas, y casi todo lo que se hablaba era negativo. Y eso cambió, porque dijeron, miren, aquí en este país realmente han habido elecciones, han cambio de gobiernos, y las elecciones se respetan, y no hay relajo. Y ahora viene otro gobierno nuevo con un presidente joven que está hablando de proyectos y que está siendo bien visto y que manda el mensaje correcto en Estados Unidos, que habíamos estado distanciados durante más de 10 años y que ahora vuelve nuestro principal socio comercial y principal cooperador a estar cerca de El Salvador, y la Comunidad Económica Europea también regresa a dar apoyo y cooperación, y Japón está interesado en ayudar en esto, y hay algún problemita ahí, pero hasta China está interesado en El Salvador. Entonces la gente dice, ¿y qué está pasando en El Salvador? Ahí está pasando algo bueno. Y empieza a ver con otros ojos al país.
Y eso da la oportunidad de que mientras está sucediendo esto aquí, también, tristemente para ellos y para la región, el resto de Centroamérica se problema. Guatemala con 24 candidatos políticos, 4 de ellos sus candidatos presos, Honduras con toda la situación que le ha tocado padecer, la efervescencia social, la reelección, los juicios de narcotráfico, Costa Rica con una coalición bien débil, con un endeudamiento bien grande, con Nicaragua con esta situación, y de repente entonces nosotros en Centroamérica somos el país más interesante. Y esa oportunidad, esa ventana de oportunidad, la debemos de aprovechar. Y es lo que decíamos nosotros, aprovechémosla, demos los mensajes que tenemos que dar, pongámonos de acuerdo, tengamos proyectos, y resolvamos... Okay. ¿Tú crees que no es tan certera lo que se esperaba en inversión para este año? Bueno, ninguna inversión que se promete... Es certera. Es certera. Lo que hay que hacer es continuar el proceso de convencimiento, de enamoramiento del inversionista para que se sienta cómodo y que esa inversión se concrete. Y eso es el trabajo que tenemos que hacer, y por eso digo, como salvadoreños, y El Salvador siendo el barco de todos, tenemos que trabajar en salvar o rescatar o limpiar o corregir lo que pasó el domingo. Porque a todos nos conviene, no significa ocultar, olvidar y dejar pasar, no. Significa que, bueno, se cometió un error, corrijámoslo, enderecémoslo, y como salvadoreños demos la cara todos por el país para que la atracción de inversión venga y el país pueda empezar a desarrollarse y a prosperar. Yo quiero un corte, me interesa mucho saber qué hay que salvar, qué hay que rescatar. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debiera ser lo correcto hacer de aquí para adelante para volver a tener un país más prometedor para el inversionista? Ya volvemos. Una mano. Bueno, la pregunta quedó hecha. ¿Qué debemos hacer? Porque obviamente hay cosas que están pendientes. La Fiscalía aún no determina si hay delito o no en todo lo que pasó. No sé si es bueno, digamos, en este momento hacerse el que no pasó nada para no, digamos, a lo mejor caldear los ánimos, o lo correcto debe ser aplicar la institucionalidad y la ley. ¿Qué debe hacerse? Bueno, yo creo que se debe aplicar la institucionalidad, eso no tiene quite. Pero creo que, digamos, decir que no pasó, hacernos como que no pasó nada, no es posible. Quedaríamos muy mal porque todo el mundo ha sido testigo, y digo todo el mundo sin exagerar, ha sido testigo de este, llamémoslo, aunque a algunos no les guste, de este desliz o de este error de cálculo que se cometió. Pero yo creo que tenemos que empezar con algo que nos dice la Biblia, la palabra, y no estoy tratando de mezclar religión aquí, pero dice que uno tiene que ser humilde. Y que cuando uno se equivoca, lo primero que hay que hacer es reconocer con humildad el error, porque de esa manera se demuestra de que uno quiere corregir, que uno quiere enmendar, que uno aprendió de la experiencia y que no se va a volver a repetir. Que eso es el mensaje que tenemos que mandar, de que aprendimos y de que eso ya está en el pasado, que no se va a volver a repetir y que de ahora veamos hacia el futuro con otros ojos y con más fortaleza, porque la lección ha sido asimilada. Y eso es lo que tendríamos que hacer, y hacerlo todos. Esto tuvo una repercusión en todo el mundo, y es verdad, en diferentes congresos del mundo, gobiernos del mundo, no sé si a nivel de empresas privadas. Sí, bueno, ahí está en todas las revistas, en Forbes, en el New York Times, en un montón de revistas, inclusive en el mismo Congreso hay gente que está mencionando el incidente. Entonces, ahora estamos en la oportunidad, en este periodo, de hacer que el incidente, digamos, se olvida y se vea, repito, como una experiencia capitalizada de forma positiva, o que se vea como una debilidad estructural que puede volverse a repetir en cualquier momento y que genera la desconfianza suficiente para que aquí nos pongan en pausa o en compás de espera, o nos rechacen como un lugar a donde no hay que ni siquiera voltear a ver para ir a invertir. Okay. Entonces esto sí creo yo que
que es una decisión de país que tenemos que tomar todos como país. Y termino la idea de reconocer el error y reconocerlo con humildad, porque aquí todos tenemos algo de culpa y algo de mérito, ¿verdad? El gobierno, no voy a extenderme. Eso te quería preguntar yo, ¿qué mensaje para la oposición del país? Yo creo que la oposición tiene que también recoger la parte que le toca. Aquí la oposición ha estado, como dicen algunos, en desbandada. Han estado concentrados más en lamer las heridas dejadas por la antigua elección y que no las han superado, en tratar de resolver problemas internos, de gente que se quiere ir, que no está de acuerdo, que critica, en divisiones, en celos, y no han dado la cara. En esta crisis, por ejemplo, y lo digo con todo el respeto y la mejor intención del mundo, en esta crisis, el gobierno o los funcionarios del gobierno estaban, digamos, explicando lo que ellos estaban haciendo. ¿Dónde estaba la oposición explicando por qué no se aprobaba el crédito? ¿Dónde estaba? ¿Quién declaró en estos días? Lo único que oímos de declaración en estos días fue: miren, me quitaron los PPI, me llegaron a molestar a mi casa, no sé qué. Pero la explicación de por qué el crédito no se aprobó, que hay explicaciones porque a nosotros nos las han dicho. Y cuando nos las dicen, uno las comprende y dicen, bueno, sí, tienen razón, esto necesita más discusión, necesita más tiempo, necesita más aclaración. ¿Por qué no le dicen eso al pueblo? Porque el pueblo entienda y sepa qué es lo que está en juego. Pero la oposición ha estado ausente. Ahora, nosotros, pues que también asumimos responsabilidad, tal vez deberíamos de haber tratado, porque nosotros no podemos imponer, tratado de jugar un rol más activo para propiciar que la discusión se mantuviera en un nivel técnico decente, respetuoso, profesional, y no en los niveles en los que se ha mantenido, porque veamos hasta la manera en que nos hablamos, pues, en el diálogo de las partes. O sea, yo quiero negociar con alguien, y a ese alguien con el que yo quiero sentar en la mesa y convencerlo de lo que yo estoy haciendo, yo le voy a decir maldito y 1000 veces maldito y asesino y sinvergüenza. O sea, y no sé eso es otra cosa muy fuerte que se está dando en el país, que son la amenaza, la forma grosera de tratarse, el lenguaje muy fuerte. Claro, pues es que esto es lo que te mencionaba cuando te decía que somos un país dividido, polarizado, donde el odio, el resentimiento... Pero yo no recuerdo, incluso en los peores tiempos de El Salvador, en que se usaba un lenguaje tan fuerte, digamos. Yo sí... Claro, al FMLN se le decía terrorista. Terengos, terroristas... Sí, pero hoy día todos son ladrones, todos son sinvergüenza, todos son... O sea, y yo diría, Nacho, que ya que mencionas esto, que es interesante, que hiciéramos porque uno de la historia aprende, que hiciéramos una revisión. Digamos que cuando se usó un lenguaje confrontativo, duro, golpeador, fue en la época previa y durante la guerra. Y vamos a decir, vaya, el mayor Roberto D'Aubuisson tenía, por unos, una gran popularidad porque decía que era franco y que decía sandías verdes por fuera, rojos por... Pero al final del día, o sea, viendo eso, la mitad de la gente lo adora y la mitad de la gente lo detesta. Pero al final del día el país y él consiguieron lo que se quería. No, o sea, el país se fue a una guerra y tenemos 27 años de estar tratando de salir de esa guerra y reconstruir el país. Entonces, ese lenguaje... Seguimos en guerra. Seguimos en guerra, no, pero ese lenguaje no produce soluciones. Entonces deberíamos de aprender que si queremos soluciones, si queremos entendimientos, si queremos caminar hacia adelante, tenemos que cambiar eso, no volver a eso. Tenemos que hablarnos con respeto. Toda persona merece su dignidad, y aquellos que están en cargos públicos y que han recibido el respaldo de los votantes, independientemente que no estén actuando bien o estén actuando bien, pues merecen por el cargo el respeto, por lo menos en el trato. Luis, ya que tú estás hablando del posicionamiento de la ANEP en relación al mundo político, ustedes tienen luego elecciones, no sé cuándo son las elecciones, pero creo que son pronto. Creo que tú ya no puedes ir a la elección. Yo el 28 de abril termina mi periodo,
al que fui electo y ahora... ¿No vas a la reelección porque no quieres o ya una normativa los estatutos lo impiden y habría que cambiar los estatutos y yo no voy a ni siquiera a insinuar ni a pedir ni estoy interesado en cambiar estatutos porque ¿con qué cara puede uno decir? ¿Cuál debería ser el rol de la ANEP? De que algunos piensan que tiene que tener un papel más preponderante en la política nacional. Pues nosotros hemos hecho lo que hemos creído nos corresponde hacer. Nosotros no podemos llegar a imponer. Hay que entender que no somos partido político. Nosotros nos metemos en política nacional, pero no en política partidaria o política electoral. Y en eso tenemos que respetar los ámbitos de acción de cada quien. ¿Nosotros qué hacemos? Bueno, proponemos, opinamos, sugerimos, pero no podemos actuar porque no somos partido político ni estamos en el poder. Y eso lo hemos hecho permanentemente, a veces de manera más visible, a veces de manera, digamos, más privada, pero lo hemos hecho. Y quiero enfatizar una cosa, siempre que hacemos críticas también hacemos propuestas. Ahí están 20 años de ENADES y ahí está constantemente cuando decimos algo, hoy estamos haciendo una crítica y estamos haciendo unas propuestas. Y quizás nadie lo ha visto, pero mientras todo esto ha estado sucediendo, nosotros hemos estado de manera privada tratando de mediar entre las partes para que en primer lugar lo que pasó el domingo no se diera y si se daba, se corrigiera y ahora para que no vuelva a suceder. Estamos ¿Cuál es la relación actual de la ANEP con el gobierno? Es una relación, digamos, respetuosa, cordial, de trabajo. Es más, el mismo jueves por la noche estuvimos varias horas con el presidente y su gabinete discutiendo cosas puntuales. ¿El jueves de la semana pasada o ayer? No, el jueves de la semana pasada. Y salimos con una agenda... De primera mano es la convocatoria hecha por el Consejo de Ministros. No, curiosamente ese día no discutimos nada de eso. El viernes nos fuimos a sorprender de que todo esto estaba sucediendo. Y el viernes tratamos de hacer las gestiones que pudimos dentro de nuestras capacidades para tratar de mediar. Parecía el viernes en la madrugada que la cosa se estaba resolviendo, pero ya el sábado en la mañana ya había caído lo... Pero es una buena relación, es fluida. Hay comunicación, es fluida, hay diferencias, hay cosas que ellos les ven de un modo y nosotros de otro, es lógico, pero lo mismo que le sugerimos a la oposición y que le sugerimos al gobierno, nosotros lo tomamos a pecho y lo hacemos. Y es, aunque hayan dificultades, aunque hayan problemas, nosotros siempre estamos dispuestos a estar sentados a dialogar para buscar la manera civilizada de resolverlos, llegar a entendimientos para beneficio del país. Y eso lo hemos venido haciendo, lo seguimos haciendo y lo seguirá haciendo aquel que llegue a esta posición en vez mía. Ok. ¿Hay aire ya de candidatura interna? Hay algunos que... ¿Sí? Sí. ¿Se puede saber el nombre? Yo creo que mejor no. Bueno, vamos a ir al corte. Después del corte quiero hacerte dos preguntas fundamentales. Una es cómo va la discusión dentro para el salario mínimo y por otro lado, digamos, la próxima reforma de pensiones que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa y también el gobierno, tengo entendido que está trabajando en algún tipo de proyecto. Vamos al corte, ya volvemos. Bueno, está montado ya la comisión para estudiar el aumento del salario mínimo. Hay dos lenguajes. Por un lado el de la empresa privada que dice lo vamos a estudiar y el gobierno se va a aumentar. ¿En qué está eso? En que estamos trabajando por eso. ¿Está estudiando? No, lo que pasa, Nacho... O ya hay un acuerdo de aumento. Lo que pasa, Nacho, es que el salario mínimo se puede ver o se tiende a ver en dos dimensiones. La emocional y la técnica. Y yo entiendo la dimensión emocional, porque entiendo las necesidades de gran parte de nuestros trabajadores y nuestros colaboradores de querer un mayor ingreso. Y nosotros quisiéramos poder satisfacer en buena medida esa inquietud y esa necesidad. O sea, queremos hacerlo. Pero está la dimensión técnica y es que a veces lo que uno quiere no es lo que se puede. Y cuando uno habla del salario mínimo, inmediatamente, dependiendo en dónde esté ubicado,
se le cierran los oídos y se cierra la mente y te quedas solo en la dimensión que a ti te interesa. Puede ser que haya algunos que no sean sensibles y solidarios con las necesidades, digamos, de los trabajadores y se queden solo en la parte de números. No está bien, hay que tomar las dos cosas. Pero hay otros que dicen, bueno, yo quiero y a mí no me importa que se caiga el mundo, pero yo quiero. Y aquí, bueno, también hay un interés netamente electoral del gobierno, esa es la parte que quiere tener un éxito, un rédito ante las elecciones, ¿no? Claro. Pero si es inteligente, los políticos se tienen que dar cuenta que a veces la medicina puede resultar peor que la enfermedad. Por ejemplo, el salario mínimo solo afecta al sector formal. El sector formal de la economía es 28% de la actividad económica. 72% no se ve afectado por el salario mínimo porque no responde a las leyes, ni al aguinaldo, ni a las vacaciones, ni a nada, ni a las pensiones, ni al seguro social, nada. Entonces ahí tenés un problema. Segundo, si tú te vas al seguro social, te vas a dar cuenta que la gente que gana salario mínimo en el sector formal no llega ni al 30%. O sea, el 70% gana... O sea, el 30% del 28%. Exacto, gana salario mínimo. O sea, la mayor parte de la gente gana arriba, en el sector formal, arriba del salario mínimo. Entonces, entre los que ganan el salario mínimo, tenés a la micro y a la pequeña empresa. La micro y la pequeña empresa formal hay que cuidarla, porque la tendencia es a que la microempresa se vaya a la informalidad, porque le cuesta demasiado, porque es demasiado engorroso, porque no ve ningún beneficio, porque no puede competir, por lo que sea, y se va a la informalidad. Y lo que tenemos que hacer es sacar de la informalidad hacia la formalidad el mayor número de ellos. La vez pasada te contaba de una persona que tiene una pupusería en Antiguo Cuscatlán y que me decía, mire, me dice, nosotros somos mi esposa, mi hija y yo, y tenemos 2 muchachas que contratamos para que nos ayuden cuando el fin de semana se llena la pupusería. Pero si nos suben el salario, dice, nosotros no vamos a vender más pupusas porque sube el salario, o sea, la demanda no va a subir, y el precio no lo subimos porque se van a otro lado. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer para poder conservar? Pues despedirlas. ¿Qué están pidiendo ustedes? ¿Una solución rápida a esto? Me imagino que lo que nosotros estamos pidiendo certeza, que se extienda a meses más complicados. Certeza, digamos, gradualidad, y que se tomen en cuenta las realidades de cada uno de los sectores, porque no todos los sectores están en iguales condiciones. Habíamos quedado con el gobierno que se iba a sacar una fórmula técnica en la cual iba a estar los siguientes componentes, por lo menos: la inflación, costo de la canasta básica, el empleo, el desempleo, el tamaño del sector informal, la condición del sector, los precios internacionales, como en el caso del café, del azúcar, etcétera. Y que entre todo eso se iba a sacar un porcentaje que era lo que se sugería que se aumentara el salario, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos que mientras nosotros estamos haciendo consultas en todos los sectores acerca de cuál puede ser el monto que podemos aumentar y en cuánto tiempo deberíamos de hacerlo, que estamos consultando a todos los sectores, tenemos 50 gremiales, y desarrollando la fórmula técnica, pidiéndosela a organismos internacionales, incluyendo la misma OIT. Por otro lado tenemos que llegan grupos de sindicatos a hacer propuestas bastante descabelladas. Miren, nosotros hacemos una propuesta aquí que el salario mínimo debe de aumentarse a $1.000. Creo que hay una de $1.000, una de 800. Se está hablando para muchos en $750. En $750. Entonces yo le pregunto, ojalá pudiéramos, pero ¿cuántas de las empresas nacionales pueden pagar salario mínimo de $750 en la actual situación del país? Y tenemos cosas como el café, en donde si le aumentan $1 que le aumenten al salario mínimo, quiebra, porque si ahorita el cultivo está en riesgo de desaparecer, vamos a ver los resultados de cuántos quintales de café se han cosechado este año, y hemos venido de 4 millones que teníamos antes, ahora a tener 600.000, 700.000 quintales de café, y si esto sigue así,
El café va a desaparecer y la zona agrícola, donde había más bonanza y habían mejores ingresos para los campesinos. Bueno, obviamente un problema, pero tú dijiste los parámetros, digamos, pero políticamente hay que llegar a un acuerdo en decir, mire, sigamos haciendo esto técnicamente, no extendamos esta discusión hasta cerca de las elecciones, sí, que lo conveniente es hacerla ahora, etcétera. Nosotros creemos que entre antes mejor, pero no por andar rápido vamos a andar mal. O sea, hay que hacerlo. ¿Cree que se encuentre una solución? Sí, yo creo que sí. Nosotros estamos en disposición de encontrarla y la vamos a proponer y vamos a tratar de propiciarla. Ahora, si llegan algunos mentes calenturientas a tratar de impedir que se llegue a una solución, porque lo que buscan es imponer lo que ellos quieren por otras razones que no son necesariamente el bienestar de los trabajadores, ahí está el asunto un poco diferente. ¿Y por qué digo esto? Pues porque vale la pena señalarlo. Miren, aquí llegan gente que dicen, nosotros somos sindicalistas y representamos a los trabajadores, al pueblo, y uno los investiga a ver qué representan. Sí, miren, y no estoy quitándoles ningún mérito, pero aquí en El Salvador y a casi a nivel mundial, 5% de los trabajadores están sindicalizados, o sea que los sindicatos representan el 5% de los trabajadores. Aquí ni el 2%, y algunos de estos sindicatos no representan más que a ellos mismos, y entonces llegan a hacer grandes manifestaciones, ahí se llegan a poner en la NEPA a gritarnos y a cerrar los portones y todo, a exigirnos una serie de cosas que como que si ellos tuvieran la fuerza moral para poderle exigir. Okay. Entonces es difícil llegar a entendimientos con gente así. Quedan muy pocos minutos, digamos, pero sí me gustaría poder hablar contigo en relación a lo que se está discutiendo, analizando o estudiando como una posible próxima, como una reforma de pensiones que seguramente tiene que darse. El día jueves... ¿Qué rol están teniendo ustedes? Bueno, el día jueves nosotros le presentamos al señor presidente una serie de información y de datos que esperamos tome en cuenta su parte a la hora de hacer las propuestas de los fondos de pensiones. Porque, por ejemplo, hay mentiras que se repiten tantas veces que ya se creen verdad. Por ejemplo, queremos volver al sistema que teníamos anteriormente, el sistema de reparto. Y se dice, el sistema de reparto lo clausuraron, dicen, porque... No quebró. Así es, entonces aquí están los datos. O sea, dicen no quebró. ¿Y quebró para ustedes? Pues cuando se cambió el sistema de reparto, tenía una deuda de 11.800 millones de dólares. ¿Es eso quebrado o no es quebrado? Después de tantos años que han pasado ahora, los ahorros de los trabajadores son 10.800 millones. Si ese sistema hubiera continuado, todas las cifras indican que la deuda de ese sistema hoy sería arriba de 48.000 millones de dólares. Entonces, ¿funcionó ese sistema? No. ¿Estaba bien ese sistema? No. ¿Podía continuar ese sistema? No. Entonces, decir que esa es la solución es engañar a la gente. Y nuevamente, esto tiene que ser técnico, no emocional. ¿Ustedes creen que manteniendo el actual sistema privado se puede mejorar las pensiones de la gente? Nosotros no estamos diciendo mantener, se necesitan reformas, pero se necesitan buenas reformas y reformas bien pensadas. Inclusive cuando se hizo esta reforma, han habido... ¿Pero se debe mantener el sistema de AFPs? Yo creo que las AFP juegan un rol importante en esto, y por lo menos debería de quedarle la opción al trabajador de optar si quiere irse por ahí o quiere irse por otro lado. Pero yo creo que ese eslogan de decir no más AFPs es un eslogan equivocado y que plantea la discusión ya para empezar en donde no debería estar. Recuerdo, y tú también te acordarás, de que cuando se planteó esta reforma de pensiones había una propuesta de 3 pilares, ¿no? No se hizo la de los 3 pilares, a algunos les gustaba eso. ¿Hubiera sido eso mejor? Pues habrá que analizar con números. Pero aquí los números son los que nos van a dar la respuesta. Hay cosas que la gente no quiere aceptar. Por ejemplo, antes la expectativa de vida de las personas era de 62 años. Entonces uno se retiraba a los 60 años, le quedaban
en teoría, unos 2 años de retiro, y la pensión que le tenía que dar el Estado era por 2 años, pero ahora la expectativa de vida es 80 20 años, mínimo. Y te retiras, y quieren retirarse a los 55, y querés retirarte con 70% del salario, y el gobierno te agarra los ahorros y te paga el 1% de tus ahorros en rendimiento de tu capital ahorrado. Entonces, todas estas cosas, pues hay que verlas de manera técnica. Muchísimas gracias. No, gracias. Se me fue rápido el tiempo. Sí. Creo que se tocaron todos los temas importantes que había que tocar. Bueno, felicidades. Espero entrevistarte antes de que termine tu mandato en la ANEP. Estamos a la orden. Y bueno. Y todavía. Gracias. Ahí seguiremos vivos, por ahí dando guerra. Vamos a reinventarnos a ver qué hacemos. Bueno, usted, amigo televidente, nuevamente feliz día de la amistad y el amor, y que pasen una bonita noche, una bonita, excelente fin de semana, y los espero el lunes siempre a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches.